Batman no desconfía de los demás como un acto de soberbia, sino como una extensión directa de su relación fracturada consigo mismo. Su necesidad de control no surge de una convicción de superioridad moral, sino de una certeza íntima. Si algo puede salir mal, será por una falla propia. La figura de Bruce Wayne está atravesada por una autoimagen profundamente vulnerable, construida a partir de una experiencia temprana de impotencia absoluta. La muerte de sus padres no solo destruye su seguridad externa, sino que inaugura una narrativa interna donde el mundo es esencialmente impredecible y él insuficiente. Desde esa base psíquica, confiar implica delegar, y delegar implica aceptar la posibilidad de volver a fallar. Batman no puede tolerar esa idea porque cada error reactiva el trauma original. El control entonces no es dominio sobre el entorno, sino una barrera defensiva frente a la vivencia de fragilidad emocional que nunca logró integrar. La obsesión de Batman por anticipar escenarios no responde únicamente a una mente estratégica, sino a una estructura psicológica hipervigilante. En términos clínicos, su conducta se asemeja a la de un sujeto que vive en un estado permanente de alerta, como si la amenaza nunca hubiera terminado. Los planes de contingencia no son una herramienta táctica, son rituales de regulación emocional. Cada protocolo diseñado contra aliados, enemigos o incluso contra sí mismo funciona como una ilusión de cierre ante un sistema nervioso que no sabe relajarse. En los cómics, esta compulsión se repite de forma constante. Batman no planifica porque quiera dominar, sino porque teme quedar expuesto. La previsión extrema no reduce su ansiedad, solo la mantiene contenida. Por eso, nunca es suficiente. Siempre hay un plan más, una capa extra de seguridad, una cámara adicional. El control absoluto nace de la incapacidad de tolerar la incertidumbre interna. La desconfianza de Batman hacia otros héroes suele interpretarse como paranoia o arrogancia, pero psicológicamente responde a un fenómeno más íntimo, la proyección. Bruce atribuye a los demás aquello que no soporta reconocer en sí mismo. Sabe que incluso las mejores intenciones pueden desviarse, porque él mismo convive con impulsos que no controla del todo. En múltiples versiones del personaje, su miedo no es que los otros fallen, sino que él sería capaz de hacer lo mismo en su lugar. Por eso, diseña planes para neutralizar a quienes ama, no porque los considere corruptibles, sino porque entiende demasiado bien lo frágil que es la línea entre la justicia y el abuso. Batman se vigila a sí mismo a través de la vigilancia del otro. Cada sistema de control externo es, en el fondo, una forma indirecta de autocontrol. Bruce Wayne no confía en sí mismo porque nunca logró construir una identidad integrada. Vive escindido entre el niño que perdió todo, el millonario que actúa y el vigilante que castiga. Esta fragmentación interna genera una sensación constante de inestabilidad. ¿Quién es realmente cuando se apagan las máscaras? La falta de una respuesta clara produce angustia, y la angustia se combate con estructuras rígidas. Batman reemplaza la coherencia interna por sistemas externos de orden. Donde no hay una identidad unificada, hay reglas. Donde no hay seguridad emocional, hay protocolos. En los cómics más introspectivos, esta decisión se evidencia en su dificultad para descansar, amar o simplemente existir sin una misión. La acción constante funciona como anestesia psíquica. Confiar implicaría detenerse, y detenerse lo enfrentaría al vacío que evita desde hace décadas. El mito del Batman infalible es paradójicamente una máscara construida para ocultar la autopercepción profundamente defectuosa. Bruce no se ve como alguien fuerte, sino como alguien que debe serlo todo el tiempo para no quebrarse. Esta exigencia interna genera una relación patológica con el error. Equivocarse no es una experiencia de aprendizaje, sino una amenaza identitaria. Cada fallo confirma su miedo original. No fue suficiente entonces y quizás nunca lo sea. Por eso no delega. No porque crea que nadie puede hacerlo mejor, sino porque siente que no sobreviviría emocionalmente a la culpa de haber confiado. La omniprevisión se convierte así en un castigo autoimpuesto. Batman no se permite fallar porque nunca se permitió ser humano sin consecuencias. La vigilancia constante que ejerce sobre Gotham refleja la vigilancia que ejerce sobre su mundo interno. Batman no duerme tranquilo porque su mente tampoco lo hace. La ciudad se convierte en un espejo de su psique, caótica, peligrosa, siempre al borde del colapso. Al patrullarla sin descanso, intenta imponer un orden que no puede consolidar dentro de sí. En los cómics, esta dinámica se refuerza cuando incluso en momentos de aparente calma, Bruce sigue preparando escenarios catastróficos. No existe el después para él, porque su trauma no tiene cierre. El control externo es una forma de posponer el colapso interno. Mientras haya algo que vigilar, hay algo que evitar sentir. La desconfianza entonces no es una elección ética, sino
una necesidad psicológica. La relación de Batman con sus aliados revela el conflicto central de su personalidad. Desea vínculo, pero teme dependencia. Necesita a otros, pero no soporta necesitar. Esta ambivalencia se manifiesta en vínculos marcados por pruebas constantes, secretos y límites rígidos. Bruce pone a los demás a examen porque él mismo se siente en juicio permanente. No confía porque confiar implicaría aceptar que no controla todas las variables, y eso activa su ansiedad basal. En muchas historias, cuando alguien se acerca demasiado, Batman responde con distancia o control excesivo. No es frialdad emocional, es autoprotección. El apego le resulta peligroso porque reactiva la posibilidad de pérdida. El control es la solución que encontró para amar sin exponerse del todo, aunque el costo sea la soledad. La planificación obsesiva también cumple una función moral defensiva. Batman necesita creer que puede prever las consecuencias de sus actos para sostener su código ético. Si no controla el escenario, teme convertirse en aquello que combate. La violencia, incluso cuando es contenida, lo confronta con impulsos agresivos que no termina de integrar. Por eso, establece reglas, límites y planes, para no cruzar una línea que siente siempre cercana. En el fondo, su desconfianza hacia sí mismo es su reconocimiento implícito de potencial destructivo. Batman no se cree inmune al poder, se cree especialmente vulnerable a él. La vigilancia constante es su forma de mantenerse a raya, incluso cuando eso implica desconfiar de todos. En los cómics más oscuros, queda claro que Batman no busca salvar el mundo, sino impedir que su mundo interno se derrumbe. La acumulación de contingencias no lo tranquiliza, lo mantiene funcional. Es una diferencia clave, no actúa desde la calma, sino desde la contención. El miedo a fallar emocionalmente se transforma en una ética de la previsión absoluta. Cada plan es una promesa silenciosa. Esta vez no voy a perderlo todo. Pero esa promesa nunca se cumple del todo, porque el trauma original no se resuelve con control, sino con integración emocional. Batman confunde seguridad con rigidez y por eso nunca descansa. Batman no confía en nadie porque en el fondo no se permitió confiar en que podría sobrevivir a su propia fragilidad. El control absoluto es su armadura psicológica, pero también su prisión. Cada plan que lo protege lo aleja un poco más de la posibilidad de soltar. Su tragedia no es la falta de fe en los demás, sino la imposibilidad de reconciliarse con su propio límite. Mientras siga creyendo que fallar equivale a perderlo todo, seguirá vigilando, calculando y desconfiando. No porque no ame, sino porque ama desde el miedo. Y ese miedo, nunca enfrentado del todo, es el verdadero villano que nunca logra derrotar. El problema central es que el control, aunque funcionara a corto plazo, erosiona lentamente la estructura emocional de Batman. Cada vez que anticipa un escenario, evita una experiencia emocional correctiva, la posibilidad de fallar y descubrir que el mundo no se destruye por ello. Al impedirse esa vivencia, Bruce refuerza la creencia de que su fragilidad es intolerable. En términos psicológicos, su sistema de defensa se vuelve autorreferencial. Cuanto más controla, más confirma la idea de que sin control todo colapsaría. Esto explica por qué, incluso tras grandes victorias, Batman no experimenta alivio duradero. El éxito no repara, solo posterga. La desconfianza hacia sí mismo se mantiene intacta porque nunca se pone realmente a prueba en un contexto de vulnerabilidad genuina. El control lo mantiene en pie, pero también lo congela. Las relaciones de Batman pagan el precio más alto de esta dinámica. Su dificultad para confiar genera vínculos asimétricos, donde él observa más de lo que es observado. La intimidad requiere exposición mutua, pero Bruce solo expone lo que puede calcular. Esto provoca que quienes lo rodean sientan una mezcla constante de admiración y distancia. En los cómics, muchos aliados terminan alejándose no por falta de lealtad, sino por agotamiento emocional. Batman no traiciona, pero tampoco se entrega. El resultado es una soledad funcional, rodeado de gente pero emocionalmente aislado. Su miedo a fallar como protector lo lleva a fallar como compañero. La paradoja es cruel. En su intento por no volver a perder a nadie, termina perdiendo la posibilidad de compartir el peso de existir. El verdadero conflicto de Batman no es ético ni estratégico, sino emocional. Mientras no confíe en su capacidad de tolerar el dolor, seguirá confundiendo fortaleza con control. En varias líneas narrativas, cuando se ve obligado a soltar, aunque sea parcialmente, aparece algo nuevo, no debilidad, sino humanidad. El problema es que esa humanidad le resulta peligrosa porque no puede planificarla. Sentir sin red de seguridad implica aceptar que no todo depende de él, y eso atenta contra la identidad que construyó para sobrevivir. Batman no necesita dejar de ser estratégico, necesita dejar de creer que el control es la única forma de mantenerse íntegro. Hasta que no redefina
qué significa ser fuerte, seguirá atrapado en una versión heroica de su propio trauma. La posibilidad de sanación en Batman no pasa por confiar ciegamente, sino por aceptar límites, reconocer que incluso con todos los planes del mundo habrá pérdidas, errores y consecuencias imprevisibles. Este reconocimiento no lo haría menos Batman, lo haría menos prisionero de sí mismo. En los momentos en que baja la guardia, aunque sea de forma breve, se vislumbra una versión más integrada de Bruce Wayne, alguien que actúa desde la elección y no desde la compulsión. El control deja de ser una obligación y se convierte en una herramienta. Esa diferencia es clave. Mientras controle para no sentir, seguirá atrapado. Cuando controle porque elige, habrá dado el paso más difícil: confiar en que puede sobrevivir incluso cuando falla. Batman no desconfía de todos porque el mundo sea inherentemente peligroso, sino porque nunca aprendió a confiar en su propia capacidad de sostener el dolor. Su obsesión por la vigilancia y la contingencia es la expresión más sofisticada de un miedo infantil nunca resuelto. El verdadero riesgo no es que Batman pierda el control, sino que nunca se permita soltarlo, porque mientras siga creyendo que la fragilidad es una amenaza y no una condición humana, seguirá peleando guerras externas para evitar una interna. Batman no necesita un plan para todo, necesita, por primera vez, creer que incluso sin un plan perfecto, él sigue siendo suficiente.